Muy bien, en lo que es imagen, doctores, ¿ustedes creen desde cuándo existe la nefrología? O sea, como especialidad. ¿Hace cuánto creen que existe la nefrología? 50 años. 100 años. A ver, más o menos 45 Ya años ves. tiene la especialidad, promedio, casi 40. Es reciente, ¿eh? O sea, la nefrología no es una especialidad muy actual. Pero es muy actualizada, es muy actual, reciente. Porque quienes manejaban los pacientes renales eran los médicos internistas. No existían emergenciólogos, no existían intensivistas, no existían esas especialidades, ya que los internistas, es como que a todos los médicos internistas dicen, ¿qué te gusta más a ti? A mí me está gustando más emergencia, ya corre emergencia. ¿Y a ti qué te gusta? Me gusta manejar los momentos más críticos, ya corre manejar los momentos más críticos. Se comenzaron a crear las áreas de los internistas por la afinidad. ¿Y a ti qué te gusta? Me gustan mucho los pacientes renales, ya corre y maneja los pacientes renales. Y así poco a poco se fueron armando los emergenciólogos, los UCIstas, los nefrólogos, los neumólogos, los radiólogos, ¿me dejo entender? Hasta de la radiología surgió ¿quién? Los internistas, porque había internistas que les gustaba mucho imágenes. Entonces la cuna de todas las especialidades, ¿quién es? Medicina interna. Entonces, las imágenes, básicamente, doctores, es importante que lo sepan utilizar y sepan pedir. ¿Ya? El principio es el mismo. Una imagen no te cambia el diagnóstico clínico, por si acaso. Durante toda esta historia, de estos 40 años, ha ido progresando el uso de este método de estudio. Y lo curioso que lo que es imágenes, si bien es cierto, los internistas comenzaron a interesar en imágenes, pero no fueron los que crearon los métodos de estudio de imágenes. ¿Ya? Lo usaban bastante, lo interpretaban bastante porque le daban mucha relación clínico, imagenológico, pero ¿quiénes fueron los que crearon esto? Fueron los cirujanos. ¿Sí? Los cirujanos. ¿Por qué? Porque los urólogos, que ustedes ya conocen actualmente, cuando querían ver si estaba yendo bien o mal o había problemas en las vías urinarias, comenzaron a diseñar métodos para evaluar cómo estaba la anatomía, ¿no? Del riñón, de la vía urinarias, de la vejiga. Y en ese proceso comenzaron a crear estudios imagenológicos muy interesantes, que nos permite básicamente ver la parte de hematuria, tumores renales, infecciones urinarias, traumas renales, la insuficiencia renal crónica, nos permite llegar a diagnósticos que nosotros nos interesan. En el año 1906, los urólogos, que sí existían, no existían los nefrólogos, sino los urólogos, porque eran que operaban, sacaban cálculos, ¿no? Era todo lo que manejaban las próstatas. Ya se imaginarán cómo eran las operaciones en esa época, cuando no había anestesia. No, ¿verdad? Cuando no había anestesia, a veces les amputaban. Es un mito película de la edad media, ¿no? ¿Cómo hacían las amputaciones? Les ponían algo en la boca, aguantan y le decían corta rápido, tienes que cortar rápido. Y ya. Y de ahí que venían con un cuchillo caliente y nada, que se dura, que los puntitos. Miren cómo, pero esa era una medicina que se aplicaba en esa época. ¿Cómo ha cambiado ahora? No, a ver, la anestesia, estás feliz, relajado, tranquilo, te operan y tú, ya me operaron, sí, ya te operaron. Miren, en esa época, doctores, en el año 1906 a 1919, surgen los primeros estudios radiológicos en los cuales se hacían cistografías y pielografías retrógradas y las famosas pielografías de eliminación. ¿Qué significaba eso? Que a veces yo quería saber si el paciente tenía cálculos en las vías urinarias o si su función de diuresis o formación de orina era la más óptima, o si el riñón derecho o izquierdo producían buena cantidad de orina. Para eso se usaban las pielografías, ¿ya? O las histografías si quería ver cómo estaba la vejiga. Sucede que en el año 1953 Sven Seldinger, acuérdense este apellido porque es el padre de los procedimientos invasivos y de las técnicas de procesos invasivos. Por ejemplo, para hacer colocación de catéter venoso central
¿Cómo se llama la técnica? La técnica de Selinger. Para hacer una traqueostomía y colocar, se aplica la técnica de Selinger. Selinger enseñó técnicas invasivas para colocar catéteres o hacer traqueostomías, que son técnicas que actualmente aplicamos todos. Entonces, él, en su atrevimiento, porque realmente era muy atrevido para hacer procedimientos, imagínense, si ustedes no van para colocar un catéter, van a estar haciendo. Imagínate a alguien que quiere innovar y crear. Pues, ¿cómo se va a practicar en quién? En los animales. Con esos perritos chiquititos, a que le ponen su vestidito. Ya, ¿verdad? Justo había un artículo de un doctor psiquiatra que estamos conversando y me dice que la generación actual son los que tienen los hijos, los perrijos y gatohijos. Y en verdad, es una generación que ya no tiene hijos, porque ahora tienen mascotas. No sé por qué, pero eso está pasando. ¿Ya? Sucede que aquí viene lo que se llaman los famosos radiólogos intervencionistas. Es decir, ellos que hacían estos procedimientos con ustedes de contraste para mirar cómo está el riñón, decían, ¿y si hacemos un proceso para invadir? ¿Cómo así? Colocamos un catéter que entre en la arteria y ya comenzaron procedimientos más invasivos, ¿no será posible poder ver mejor las imágenes? Entonces comenzaron a hacer procedimientos y comienzan a ver lo que es los estudios de las angiografías, ¿no? Dice, vamos a ver cómo está la irrigación del riñón. Y ahí descubren las enfermedades renovasculares, ¿no? Cuando había alteración de la arteria renal, ¿no? Todo, comienzan a descubrir enfermedades que no podían explicar en su momento. ¿Listo? Y en el año 1950-60 ya surge la especialidad como radiología. Entonces los urólogos dicen, bueno, ya es tu campo, tú te encargas. Después que los que van a ser radiólogos, que por cierto es una especialidad que puede desaparecer si es que no hacen radiología intervencionista, porque ahora la inteligencia artificial, tú colocas la imagen y le entiendes el diagnóstico. Y lo han comparado con los médicos radiólogos y creo que la inteligencia artificial tiene más aciertos que los médicos. Pero lo que sí no pueden ellos es esta parte del intervencionismo. Entonces los que van a ser radiólogos, dedíquense a la parte intervencionista. Entonces, en este caso, doctores, los radiólogos básicamente hacen un screening tanto en la parte de ecografías, en la parte de colecistografías orales, enemas varitados o radiografías básicamente donde se usan sustancias de contraste, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es más invasivo. O sea, ya no voy a darte a tomar una sustancia, sino voy a meterle sustancias a tu sangre. Como todo en la vida, cuando haces un experimento, ¿qué crees que pasaba con muchos pacientes? Muchos pacientes morían con las sustancias que metían. Primero practicaron en animales, pero después practicaron en humanos y moría mucha gente, la verdad. No crean que la medicina que tenemos actualmente no tuvo sacrificios, ¿no? Mucha gente o muchas personas tuvieron que morir para el conocimiento que tienen ustedes. ¿Listo? Y en el año 1970 surge algo que todos dijeron, wow, la ecografía, ¿no? La ecografía recién surge en el año 1970 y eso complementa mucho lo que es estudio imaginológico en la parte de nefro. ¿Ya? ¿Y en qué año creen que surgen las tomografías? 1980. 1980. En Estados Unidos, en países desarrollados. Acá, Perú, más o menos el año que llegan las tomografías es el año 1998, por ahí. Ya, entonces, yo les hago una pregunta. Si ustedes hubiesen nacido en el año 1940, no hubiesen tenido ni tomografía ni ecografía, ¿cómo hubiesen diagnosticado problemas neurológicos? Semiológicamente. Semiología, por ejemplo. Ya, en el año 1990, doctores, se hace el despegue de los estudios imagenológicos y surge la imagenología. O sea, ya no es, ya eres radiólogo, eres imagenólogo. No porque te imaginas las cosas, sino porque ¿qué ves ahí? Me parece Zapatos suecos. No, Zapatos sino, suecos. claro, te estás imaginando, no, sino porque ves todo tipo de imágenes, tomografías, ecografías, radiografías. Eres el encargado de ver cualquier imagen o estudio. Las ecos ya no eran ecografías, sino eran ecodoppler, a color todavía. Tomografía
ahora es una tomografía helicoidal multicorte, ya mucho más fino, ¿no? Comienzan a usarse sustancias de contraste no iónicos, es decir, ya no eran radioactivos, ya no causaban mucho daño. Y bueno, y comienza a desarrollarse otro tipo de procedimientos y subespecialidades. En el año 2000 surge el famoso Urotem, que actualmente pedimos como diagnóstico de crisis renal. ¿Listo? Ya tenemos resonancia magnética y tenemos ecografías de alta definición. Entonces, doctores, es reciente, ¿eh? Es muy reciente todo esto. ¿Qué van a pedir? En la ecografía, ¿para qué me sirve una ecografía, doctores? ¿Para qué sirve la ecografía? La parte renal, ¿eh? Lo otro lo dejamos en esta página. Para ver tres cosas: tamaño renal, muy bien. Tamaño renal, ¿qué más? Tamaño, ya, parénquima renal, ya, parénquima renal. Y la pregunta acá, ¿se ve bien o no? Ay, ni idea. Acá. Sí, porque el parénquima se ve de color más hipoecogénico en relación a quién, al hígado. ¿Cómo se llama esto? Sombra acústica. No. Sombra acústica. Yo les dije el año pasado que sí iban a ¿Qué es la sombra acústica? Ah, en Sí. ¿Cómo se llama este espacio de aquí? Mira, sigo comprobando lo mismo. Y eso se los he repetido en la práctica, y te lo hemos hecho en ecografía. El año pasado. Y que se usa mucho para emergencias, para hacer sangrados hemorrágicos. El espacio de Morrison. ¿Qué es eso? Una vez más comprobado. Bueno, no tengo la esperanza. Que los demás sí se acuerdan. ¿Sí? Los otros sí se acuerdan. Ya. ¿Cuánto era el tamaño normal que tenías que tener de parénquima? ¿Cuándo sería que era patológico menor de? Menor de 10. 9. ¿La longitud cuánto es más o menos? 12. Ya, 12 centímetros. En varones puede ser hasta 13, hasta 11, hasta 10. En damas puede ser hasta 9 centímetros, hasta 11 centímetros en ese rango, pero jamás menos de 8 centímetros. ¿Ah? Un riñón menos de 8 centímetros ya es patológico. El parénquima normalmente es 1.5 centímetros, pero jamás menos de 1 centímetro. Si es menos de 1 centímetro el parénquima, eso es patológico. ¿Ya? Muy bien. Importante, doctores, que ambos riñones midan exactamente lo mismo. No puede ser la diferencia de ambos riñones más de 1.5 centímetros. Es decir, si este mide 12 y este mide 10, ¿es normal? No. ¿Quién es el patológico? El que mide 10. ¿Por qué? Porque la diferencial no puede ser más de 1.5 centímetros. ¿Ya? Recuerden muy bien eso. Bien. Está disponible, no irradia, es barato. ¿Ya? Te permite medir volúmenes, tamaños, puede ser tu ecodoppler para ver cómo está tu arteria renal, te permite ver. Pero hay un pequeño detalle. Depende de quién. Del operador. Miren, ustedes están en la generación. Mira, ustedes van y existen múltiples cursos de ecografía. Hasta ustedes podrían, miren, tanto es así la necesidad de hacer sus cursos, que yo conocí estudiantes de cuarto, quinto, sexto que van a hacer sus cursos de ecografía. Y le dan, y dicen, ya, curso de ecografía de inflamatoria. Y eso que no tiene ni siquiera título. Y te dicen, cuando sacas el título, ahí te damos tu diplomatura. Y es por el dinero, básicamente. No digo que no te enseñen, pero todos ahora están haciendo ecografía. El detalle es que esto debería ser solamente de los médicos imagenólogos, radiólogos, porque hacen 3 años de especialidad, 3 años de su vida para dedicarse a hacer ecografías. 3 años. Pero las diplomaturas duran 8 a 9 meses. Y también puede ser ecografía. Es más intensivo, un mes. Es intensivo, bueno, es intensivo. Ya conocen intensivo. Ya explica todo. Ya, los intensivos de un mes, sí, hay intensivos de un mes y medio, 2 meses. El detalle, doctores, es de que haces ecografía
pones tu reporte, pero no tienes la experiencia que el que tuvo 3 años. Y tú puedes dar un diagnóstico equivocado, depende mucho de la experiencia y habilidad de quien, del que va a operar la máquina. ¿Claro? Entonces, tengan mucho cuidado. Por ejemplo, algunas veces pacientes han ido a ciertos lugares que no sé por qué, te traen la ecografía y tú miras ahí. Cuando es un especialista, dice registro nacional de especialidad, pero cuando es un médico que no hizo el curso, dice ecografista. Y tú miras, no tiene registro nacional de especialidad. Y como abundan muchos ecografistas actualmente, bastante, yo también he hecho el curso de cáncer. ¿Intensivo? No, yo lo hice porque quería complementar las emergencias, pero el detalle está, han creado el registro de ecografistas del Perú. Más plata. Imagínense, o sea, cada ecografista tiene su registro de ecografista. Más plata. Bueno, el detalle está de que ustedes son la generación que tienen que saber hacer ecografía. O sea, ya es como parte de, ya no es que necesito, no, o sea, ya es tuyo. O sea, el médico tiene que saber hacer ecografía. ¿Listo? Falla en reconocer cálculos, ese es el otro problema. No reconocen mucho los cálculos. Doppler, doctores, acá sí, esto sí es chévere, porque te permite ver flujos, te permite ver las dimensiones, si hay estrechez o estenosis de la arteria renal. Fuera. Tomografía, doctores, es excelente. Ustedes, como pueden ver estructuras, las pueden hacer en 3D, las pueden girar, las pueden acercar, pueden quitar estructuras, agregar, pintar, reconstruir lo que ustedes deseen en 3 dimensiones. Para la parte anatómica es muy bueno, ampliamente disponible. Es mucho más fácil de interpretar porque acá no es que depende de lo que hagas, sino que la máquina se encarga de hacer la foto y tú solamente lo ves. Ya, detecta todos los cálculos, sean de calcio o no. ¿Listo? El problema es esto. Y muchas veces se usa sustancia de contraste, lamentablemente, pues si eres alérgico, haces una reacción adversa al estar de contraste, y son los riesgos que se asumen. Pero lo bueno de la tomografía es que sí me permite ver estructuras. Miren, acá está sin contraste y acá está con contraste. Sin contraste y con contraste. Y van a darse cuenta que, miren, por ejemplo, acá, sin contraste, vamos a ver, acá es con contraste. ¿Y cómo me doy cuenta si está con contraste o no? Lo primero que tienen que ver es la aorta. Si ven que la aorta, por ejemplo, está pintada o no está pintada. Sí, está pintada. Si está pintada por un motivo, tiene contraste. ¿Ya? Así de simple, no se complica. Observen, miren, aquí, ven acá como una tumoración. ¿Sí? ¿No? Entonces, te permite ver estructuras. Este es el Urotem. Miren, la misma tomografía me permite poder ver solamente los uréteres. O sea, tú puedes reconstruir todo lo que tú desees. La resonancia magnética también es importante, pero eso me permite ver más detalles de tejido blanco. El problema, doctores, es que el paciente tiene que... ¿Cuánto tiempo estás en la resonancia magnética? Entre 30 a 45 minutos. Estás en un espacio cerrado y tienes que estar así, no se mueva, señor, no se mueva. Y ahí a ustedes se les viene esa sensación de querer mover las piernas, ¿no? que se ponen inquietos. Otra vez. Lo que le llaman el síndrome de las piernas inquietas. ¿Han escuchado eso? Que no puede estar en una posición. Cambien para acá. Estén 45 minutos estáticos, no se muevan 45 minutos. Es bien complicado para la gente que es claustrofóbica o para la gente que no tolera estar quieto, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas. ¿Qué se hace si son niños? No sé. ¿Cómo está? Dormido. Y después ya lo despertamos. Pero es que no hay otra manera. Un niño, a ver, tú de un niño, quédate quieto 40 minutos. Ni ustedes se quedan quietos. Les aseguro. Van a sentir la necesidad. Algunos tienen la suerte de que cuando hacen resonancia, cuando dicen mis prácticas, entran y duermen, se quedan dormidos. Termina el procedimiento, se despierta y ya terminó, sí. Es bien curioso. Hay gente que tiene esa capacidad de dormir justo en ese momento. ¿Ya?
Mejor resolución de contraste, entrega mayor información, no irradia, esa es una ventaja porque es magnético. ¿Listo? Ah, por si acaso, si van a mandar a un paciente con resonancia magnética, pregunten si no tiene algo de metal. Por ejemplo, el caso que no me gustó mucho fue el caso de un paciente que tenía una bala, que no logró sacar, como no lo sacaron porque al final no hubo daño y dijeron que se cae su bala. Pero. La historia clínica. Y así vivió años con su balita ahí, hasta que lo mandaron a una resonancia magnética. No le preguntaron si tenía una bala. ¿Qué creen que pasó cuando entró el resonador? Se perforó. La bala salió y destruyó todo su tejido de esa zona. Ay, pobrecito. ¿De quién fue la culpa? La historia Del clínica. interno. Claro, que el interno debió preguntarle a que salga la asistente. ¿Y por qué? ¿La historia clínica? ¿No decía? No lo puse en la historia clínica. El Y interno. entonces todos lo mandaron a la resonancia y pasó eso. Tengan mucho cuidado. O otra cosa que pasó cuando mandamos a un interno, ya acompaña al paciente a la resonancia y el paciente fue con su guía, con su silla de ruedas. No. El interno va, lo deja, ya lo echa, se sale. ¿Qué creen que dejó? La silla. La silla de ruedas. Y cuando se enciende la máquina, la silla Ajá, de vuela acuerdo. con toda fuerza y se incrusta en la máquina. Felizmente no le pasó nada al paciente, pero la máquina se destrozó totalmente. Al interno dijo, bueno, tendrás por lo menos unos 5 millones de dólares, ¿no? Como para que puedas pagar. No, pero en verdad, pues, esos errores han matado a algunas personas, por si acaso. Y eso ya es. O sea, cuando van a tomar una resonancia magnética, no debe haber nada de metales, ni siquiera llaves, nada, ni una moneda. Todo tiene que sacar y entrar. Eso lo repito porque yo ya he visto cómo han sucedido situaciones que a veces uno inocentemente o no te olvidaste que tenías una llave. Lo bueno que cuando empieza a girar la máquina, comienza a girar un magnetismo muy suave. Y es curioso. Si tienes una llave, vas a ver cómo se va levantando tu mandíbula, ¿no? O sientes que algo te está jalando el cabello y te das cuenta que tienes objetos de metal y al toque tienes que sacarlos y botarlos. Bien, tengan mucho cuidado, doctores, pero es muy bueno la resonancia magnética. Yo diría es como haber cortado a una persona y ver su estructura anatómica de forma muy detallada. Muy detallada. Las angiografías, doctores, nos permiten ver estrechez, miren, acá la arteria renal, ¿no? Una estenosis de la arteria renal. Una radiografía simple, ¿para qué me sirve, doctores? Casi ya no mucho, a lo mucho si tuviese cálculos de calcio. Ya está. ¿Puedo ver los riñones? En realidad sí, doctores, sí se puede, pero para eso tendrían que ponerle full enemas a su paciente, darle laxantes para que limpie todo su intestino y ahí le toman una radiografía y sí se ven los riñones. Pero ahora, a ver, pónganle enemas a un paciente que toma laxantes, es muy incómodo realmente. Entonces, muchos pacientes prefieren que le tomes ¿qué? Una resonancia o una tomografía. No se hace problema. No es muy específico para encontrar cálculos, por eso tiene una baja sensibilidad, una especialidad muy concreta. ¿Listo? Entonces, ya no usamos mucho la radiografía simple, por si acaso. ¿Ya? Las pilografías, observen, las pilografías, básicamente el principio es dar sustancia de contraste que pinte la vía urinaria y yo poder ver que tenga un buen recorrido no está obstruido y que me permita buscar si hay cálculos o tumores, ¿no? Entonces tiene una alta especificidad, pero baja sensibilidad, ¿ya? No es muy alta. Y lamentablemente las pilografías se toman por tiempo, es decir, toman la sustancia de contraste, comienza a filtrar, en un determinado tomografía, a los 5 minutos tomo otro, a los 15 tomo otro, a los 30 tomo otro, a la hora tomo otro y a la hora y media tomo otro. Casi toma 5 placas en un solo momento. Ya te sales todo brillante de tanta radiación. Entonces es algo que ya no se hace mucho, doctores, porque ¿quién se quiere irradiar así? ¿Qué preferimos pedir? Un urotén. Con una sola tomografía te reconstruyo todo. ¿Me dejo entender? Entonces ahora el bestseller del estudio de las vías urinarias es un urotén. ¿Sí? Eso es lo que tienen que pedir. Técnicas de imagen invasivas o no invasivas, ya depende. Normalmente las técnicas no invasivas es para diagnóstico y las de invasivas es para diagnóstico y a la par que haces tratamiento, ¿no? Costos, doctores,
no les voy a negar, una resonancia magnética está bastante cara, por lo menos unos 2.000 soles promedio. Una tomografía, dependiendo de lo que quieras tomar, si es con contraste o no, más o menos 400, 450. Una ecografía, dependiendo del médico que quiera hacerte la ecografía, te puede cobrar hasta 200 soles. Y si se van acá, nomás por acá, no sé, y a hacer la ecografía, te cobran 20, 25 soles o 30. Ya depende. O sea, es variado, ¿no? Es variado. ¿Y ustedes? ¿Ah? ¿Que ya cuánto? No, yo ya, sinceramente, yo Dejó esa vida. ya dejé de trabajar. Yo trabajé 2 años haciendo ecografía. Dejó esa vida. Bueno, para ustedes nomás, ¿no? O sea, cuando uno termina la carrera y haces el CENUS, después estás desempleado. Porque es bien difícil conseguir trabajo. Por tal motivo tienes que copiar tus estrategias. Lo que a mí me llamó la atención fue que donde hice mi CENUS había 2 minerías. Y las 2 minerías siempre hacían campañas de atención a los pueblos alejados de ecografía. Y por ahí uno de los me dijo, doctor, le pagamos 20 soles por ecografía. 20 soles por ecografía. Si me hago 30, por día serían 600. Si me hago 50, serían 1000. Comenzó a salir los números y me dice, sí, puede ser. Y me vine a Lima a hacer un curso de ecografía, ¿no? Me duró 8 meses. Terminé y regresé al siguiente año. Y sí, te pagan esa cantidad. Entonces, si te haces al mes, por ejemplo, 4 campañas, son casi 1.000 soles por cada campaña, una vez a la semana, que eran los domingos, y a 4.000 soles. Y con eso recuperé lo que había invertido en mi curso, porque sí, te cobran bastante. Entonces, el detalle está de que ustedes buscan sus estrategias. Entonces, solo lo hice en esa época. De ahí ya me dediqué netamente a la medicina interna. Ya la ecografía lo uso netamente para áreas de emergencia o diagnóstico, nada más. Ya no hago ecografía. Listo, doctores. Entonces, si tienen un paciente con colo y colorectal, Ella. Es hora. ¿yes? Ya es hora. Ya está fuera, creo. Ya, listo. Entonces, chicos, ya completamos. Para finalizar, el laboratorio y las imágenes no cambian lo que ustedes encontraron. ¿Ya? Ese es un error muy interesante y catastrófico muchas veces. Bien, chicos, nos vemos.